Ya. Bueno, entonces le decía, hoy día vamos a avanzar con este tema que es hablar acerca de la nube electrónica. ¿Ya? Muchachos, hablar acerca de la nube electrónica es hablar de aquella zona que es externa al núcleo de un átomo, ¿cierto? Chicos, ustedes recuerdan que la semana pasada nosotros hablamos acerca del átomo, ¿cierto? El átomo tiene dos horas. ¿Cómo se llama la parte central del átomo? Núcleo, El núcleo, ¿correcto? Y en el núcleo nosotros encontramos ¿a quién? A los a los protones y a los neutrones. protones y neutrones. Muy bien. Y fuera del núcleo se encuentran los Electrones, electrones. Muy bien. ¿Cómo se encuentran los electrones? ¿Quietos o moviéndose? moviéndose, también Moviendo. ¿De una agrupado, manera ordenada o desordenada? desordenada. Muy desordenada, ¿correcto? Los electrones se encuentran moviéndose de una manera muy desordenada alrededor del núcleo, en una zona de máxima probabilidad que se llama orbital atómico, ¿cierto? La región del espacio donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón se le llama orbital atómico. Y ese orbital atómico, todo orbital atómico, admite un máximo de 2 electrones. Todo orbital atómico admite un máximo de 2 electrones. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdate que hay un principio actual que se conoce como el principio de incertidumbre o el principio de bueno, básicamente el principio de incertidumbre o el principio de indeterminación, que te dice que no es posible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. No lo puedo hacer de manera simultánea. Solo lo que puedo hacer es definir una región del espacio donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón. Entonces, esa región del espacio donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón se llama orbital atómico. Entonces, es lo que vamos a tratar el día de hoy. Hoy día vamos a tratar acerca de esto que es la nube electrónica. eh, de la nube electrónica y con eso vamos a tratar de averiguar dónde encontramos nosotros a los electrones, ¿ya? Entonces, veamos por acá. Esto viene a ser vamos a llamarle, una cronología de cómo se han ido desarrollando los modelos atómicos hasta lo que nosotros tenemos actualmente, ¿ya? Nosotros partimos de quién? Partimos de Dalton, ¿ya? Dalton propone la primera teoría atómica con fundamento científico en donde vuelve a hablar acerca del, bueno, voy a hablar, no, recupera las ideas muy antiguas que se tenían del átomo, ¿ya? Dalton propone de que el átomo es una esfera compacta, indivisible, indestructible, impenetrable y eterna. Hemos conversado acerca de Dalton en su momento, pero Dalton da el primer paso para el desarrollo de la teoría atómica conforme nosotros vamos a ir viendo hasta la actualidad, ¿ya? Luego de Dalton aparece Thomson. Thomson propone de que el átomo sí es compacto, pero descubre a una partícula con carga negativa. ¿Cómo se llama a esa partícula con carga negativa que está en el átomo, chicos? ¿Cómo se le llama la partícula negativa que está en el átomo? El electrón, El electrón. ¿Quién descubre el electrón? Lo descubre Thomson, ¿correcto? Trabajando con los rayos catódicos. Entonces se encuentra que existen los electrones. Los electrones son partículas que pertenecen a todos los átomos, ¿de acuerdo? Y entonces para Thomson el átomo terminaba siendo como un budín con pasas. Eso quiere decir una esfera compacta cargada positivamente y los electrones incrustados en la esfera como las pasas en un budín. Por eso su modelo se le llama el modelo del budín con pasas. Similar a como tuvieras un panetón o como tuvieras de repente una sandía. El panetón es el átomo y las pasas y las frutas vienen a ser los electrones. La sandía viene a ser el átomo y las pepas de la sandía vienen a ser los electrones.
Entonces, así es como tú te imaginas que podría ser un átomo en Thomson. Luego Rutherford mejora su modelo porque encuentra de que el átomo en realidad no es compacto, sino el átomo tiene, el átomo lo que tiene es una parte central y la mayor parte del átomo es espacio vacío. La mayor parte del átomo es espacio vacío. Entonces, esto lo hace con su experimento de bombardear láminas de oro con rayos alfa. Entonces, al bombardearlo se da cuenta que la mayor parte del átomo en realidad era un espacio vacío. Luego aparece Bohr y Bohr mejora el modelo de Rutherford. El modelo de Rutherford introduce el concepto de núcleo atómico. Mira, Dalton te habla de que el átomo es compacto. Thomson te dice, sí, es compacto, pero tiene electrones que están incrustados en el átomo, modelo del Green Compasses. Ese modelo lo mejora Rutherford cuando bombardea a los átomos o a las láminas de oro con partículas alfa y establece de que hay un núcleo atómico, que el átomo es en su mayor parte un espacio vacío y que los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Por eso a su modelo se le llama modelo del sistema planetario en miniatura, ¿de acuerdo? Y luego Niels Bohr mejora su modelo de Rutherford diciendo de que es correcto de que los electrones giran alrededor del núcleo, pero no en cualquier lugar, sino en ciertas órbitas o niveles permitidos que se llaman niveles estacionarios de energía, ¿de acuerdo? Entonces, esto fue el desarrollo de los modelos atómicos hasta llegar a Bohr. Pero Bohr fue el último intento de tener un modelo atómico similar al como le había dicho Rutherford. Eso quiere decir similar a un sistema planetario en miniatura. En la realidad, actualmente, no podemos decir de que el átomo es así. En la actualidad, nosotros diremos que el átomo tiene un núcleo, pero tiene una zona externa similar a una nube de electrones y ahí hay una región de máxima probabilidad donde tú puedas hallarlos. Entonces, a esa región de máxima probabilidad, ¿cómo se le llama, chicos? A la región de máxima probabilidad donde están los electrones. Chicos, ¿cómo se llama esta región de máxima probabilidad? Se llama orbital atómico. Orbital atómico o REMPE. Es la región donde existe la máxima probabilidad de hallar al electrón. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de estudiar el día de hoy. ¿Ya? Para poder, vamos a llamarle, consolidar todo lo que se tenía como ideas de aquel momento, es que aparece este señor Erwin Schrödinger en el año 1926. En el año 1926, Erwin Schrödinger consolida todas estas ideas en una ecuación matemática, que le llama ecuación de onda. Y en esa ecuación de onda aparecen tres soluciones. Y estas tres soluciones son tres números cuánticos. El número cuántico principal, el número cuántico secundario y el número cuántico magnético. ¿De acuerdo? Pero luego, hacia adelante, aparece un cuarto número cuántico, que se llama número cuántico de spin. Vamos a ir estudiando cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, el primero se llama número cuántico principal, el segundo número cuántico secundario, el tercero número cuántico magnético y el último número cuántico de spin, ¿ya? El primero se representa con la letra N, el segundo con la letra L, el tercero es M sub L, ¿ya? Y el último es M sub S. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El número cuántico principal, ¿de qué te habla? Me habla del tamaño del orbital. El secundario me habla de la forma del orbital. El magnético me habla de la orientación espacial del orbital y el spin, el sentido de giro del electrón. Eso lo vamos a ver poco a poco, así que no te traumes por ahora porque lo vamos a ver poquito a poquito, ¿ya? Número cuántico principal, ¿de qué te habla? Número cuántico principal, ¿de qué nos habla? Tamaño de orbital, Al atómico, perfecto. Número cuántico secundario, forma de orbital, de la forma del orbital. El magnético,
¿De qué te habla el magnético? Orientación del orbital. Espacial del orbital. Perfecto. Y el spin me habla del sentido de giro de quién, del... Giro del electrón. Muy bien. Entonces, número cuántico principal, ¿de qué te habla? Número cuántico principal. ¿De qué? Número cuántico principal, ¿de qué nos habla? Tamaño del orbital. Perfecto. El magnético, Forma del orbital. el magnético, Orientación espacial del orbital. el secundario, El sentido del giro del electrón. el secundario, Orbital. forma del orbital. Ya. A ver, el magnético, ¿de qué nos habla? La orientación del orbital. Orientación espacial Del orbital. Muy bien. Secundario, Forma del orbital. el spin, Orientación. Electrón. Ah, el spin. El giro del electrón. Giro del electrón. el principal, Tamaño del del orbital. orbital. tamaño del orbital. ¿Qué es un orbital, chicos? Un lugar de máxima probabilidad donde puede haber un electrón. Perfecto. Una región de máxima probabilidad donde puedas hallar al electrón. ¿Ya? Luana, ¿estás con la mano levantada? Una pregunta, sacó del esquema de acá, espera que me saque mi filtro, sacó de este esquema, ¿no? Ya, ese esquema de acá, pero después se fue a otra ficha, ¿Cómo? Perdóname. de esto de acá, que sacó acá el cuadrito, y se fue a otra ficha. ¿Ya? Y no entiendo, o sea, estas dos fichas son juntas, pues. ¿Cómo? No te entendí. A ver, ahí. No entiendo si estas dos fichas son juntas, o sea, acá, esto se llama estructura atómica, ¿no? Nube De electrónica. acá, Ajá. estructura atómica, es nube electrónica, y este de acá, Ajá. física, química, modelos atómicos. Y no sé de dónde ha sacado, o sea, lo ha combinado, no sé qué ha hecho, pero no entiendo. ¿No has qué? No he entendido ¿No has entendido? ¿Qué no has entendido, Luanita? A ver, el explícame. orden de las fichas. Ah, es que el orden de la ficha es este. O sea, primero para poder entender a la ecuación de Schrödinger, se ha hecho un recuento de los modelos atómicos. O sea, en algún ciclo que tú has estado, posiblemente un ciclo más largo, los modelos atómicos nosotros lo hemos desarrollado con mucha mayor amplitud, uno por uno los modelos atómicos. Ahora no lo estamos desarrollando con amplitud, porque también tenemos un ciclo bastante corto. Entonces lo que estamos haciendo es explicar todos los modelos atómicos en una línea de tiempo. ¿Para qué? Para que se entienda cómo ha venido avanzando el átomo. ¿Cómo vino avanzando el átomo, chicos? A ver, alguien ayúdenme. Las primeras ideas científicas del átomo, ¿con quién aparecen? Con este señor, ¿no? ¿Cómo se llama? Dalton. ¿De qué nos habla Dalton? Nos habla de un modelo del átomo, de un Ujú. ¿sí? Indivisible. Luego, Dalton, su modelo es mejorado por Thomson. ¿De qué nos habla Thomson? Nos habla de que descubre los electrones, o sea, Cubre el electrón y hace el modelo de Budín con pasas. Bien, ajá, con pasas. Ya. Luego, ese modelo queda descartado porque Rutherford hace otro descubrimiento. ¿Qué descubre Rutherford? El modelo del sistema planetario el núcleo en atómico, miniatura y el descubre núcleo el atómico. núcleo atómico. Claro, o sea, Rutherford descubre el núcleo atómico y en base al descubrimiento del núcleo atómico se imagina que el átomo puede ser como un sistema planetario en miniatura. Pero el modelo de Rutherford es mejorado por el modelo de Bohr, ¿cierto? ¿Qué introduce Bohr en su modelo atómico? El nivel estacionario de energía y explica los espectros de absorción y emisión para átomos con un electrón. Claro, por ejemplo, el hidrógeno. O sea, el modelo de Bohr servía para el átomo de hidrógeno. Sin embargo, como les expliqué, hasta el modelo de Bohr se tiene hasta cierto punto un modelo determinista del átomo. O sea, un modelo en el que tú encuentras al núcleo y encuentras a los electrones. Pero en realidad, en la actualidad ya no podemos hablar de un modelo así del átomo. Podemos hablar de un modelo probabilístico.
Y ese modelo probabilístico parte del principio de incertidumbre o del principio de indeterminación. ¿Qué me dice el principio de incertidumbre o indeterminación, chicos? Incertidumbre. Es posible determinar simultáneamente posición y velocidad de una partícula, en nuestro caso del electrón. Entonces, si no puedo determinar posición y velocidad de una partícula de manera simultánea, lo que tengo que hacer o lo que puedo hacer es determinar una región del espacio donde tú puedes encontrar a los electrones. ¿Y esa región del espacio cómo se llama, chicos? Orbital. Orbital atómico. ¿Se entiende? Entonces, ese ha sido el sentido, Luanita. O sea, para poder nosotros entrar a la nube electrónica, hemos hecho un recuento o un repaso, un resumen de todo lo que son los modelos atómicos. Y dijimos, para poder entrar al modelo atómico actual, tenemos que hablar de Schrödinger, ¿no? Schrödinger propone una ecuación de onda para tratar de condensar todos los conceptos que se conocían hasta ese entonces. Y de aquí sale de su ecuación de onda 3 soluciones, que son 3 números cuánticos, el principal, el secundario y el magnético. Y luego se introduce un cuarto número cuántico, que es el número cuántico de spin. Esa ha sido la secuencia, Luanita. No es que se ha entreverado, sino que como tú has estado en otro ciclo y has visto más amplitud, entonces posiblemente tienes otro tipo de fichas impresas, como tú dices, ¿ya? Entonces, retomemos nuevamente. Número cuántico principal, ¿de qué te habla? Número principal. Nivel de energía del electrón. Y tamaño del orbital, ¿ya? Ujú. Número cuántico magnético, ¿de qué te habla? Relación de sus De la niveles. orientación espacial del orbital, ¿ya? El secundario, ¿de qué te habla? La forma del orbital. La forma del orbital. El spin, ¿de qué te habla? Giro del electrón. Sentido del electrón, ¿correcto? ¿Qué es un orbital, chicos? Un orbital es la máxima probabilidad donde se puede encontrar el electrón. Es la zona del espacio, es la región del espacio donde existe la máxima probabilidad de hallar a un electrón. ¿Cuántos electrones como máximo puedo tener yo en un orbital? Dos. 2 electrones, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, punto muy importante, chicos, ¿ya? Punto muy importante. Ya sabemos que como máximo podemos encontrar 2 electrones en un orbital atómico, ¿cierto? Eso lo sabemos. La pregunta va ahora. ¿Qué es un orbital? Un orbital es la máxima probabilidad donde se puede encontrar el electrón. Es la región donde existe la máxima probabilidad de ver un electrón, ¿ya? Entonces, nosotros con estos números cuánticos vamos a tratar de darle una ubicación al electrón, pero basado en su energía. Más energía, menos energía. Más energía está lejos del núcleo. Menos energía está cerca del núcleo. Esa va a ser la lógica, ¿ya? El número cuántico principal n me ayuda a hablar del nivel de energía del electrón. El número cuántico secundario de el subnivel de energía. El magnético del orbital y m sub s del spin del electrón. Por ejemplo, mira, aquí tenemos el número cuántico principal. El número cuántico principal me habla del tamaño del orbital y del nivel de energía. Por ejemplo, si tú te imaginas que un orbital puede ser como una pelotita, tienes una pelotita pequeña y una pelotita grande, ¿correcto? Cuanto más grande sea la pelotita, mayor es el valor del número cuántico principal y mayor tamaño también tiene el orbital atómico. Entonces, el orbital atómico, él es un orbital, él es otro orbital y él es otro orbital, ¿ya? Su tamaño queda definido por el número cuántico principal. 1, este tamaño, 2, este tamaño, 3, este tamaño. Si tuvieras el número cuántico principal 4, ¿cómo sería? ¿De mayor tamaño o de menor tamaño? Mayor. De mayor tamaño, ¿correcto? El número cuántico principal, ¿qué valores puede tomar? 1, 2, 3, 4 e incluso puede llegar al infinito, ¿no? El número cuántico principal puede ir desde el 1 hasta el infinito. Capa KLMN. Ajá, si yo no lo quiero llamar por números o por niveles, yo lo llamo capas. La capa K, la capa L, la capa M, la capa N. Por ejemplo, si yo te digo, un electrón se encuentra en la capa L, L del oro, 2. en el segundo nivel.
Si un electrón se encuentra en la capa N de Nicolás, Está en en el nivel 4. en el nivel 4. Si un electrón se encuentra en la capa M de mamá, Nivel 3. en el nivel 3. Si un electrón se encuentra en la capa K de koala, Nivel 1. en el nivel 1. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo no lo quiero llamar por números, lo llamo por letras mayúsculas a partir de la letra K. Sería K, L, M, N y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, el número cuántico principal, ¿de qué me habla? Del tamaño del orbital atómico. ¿Ya? El número cuántico secundario me va a hablar de la forma del orbital. Y el número cuántico secundario, ¿qué valores puede tomar? 0, 1, 2, 3, pero solamente hasta n-1. Profe, ¿qué significa esto? Significa que si, por ejemplo, tú consideras n igual a 3, ¿ya? L, ¿qué valores toma, chicos? 0, 1 y 2, como máximo. Si n es igual a 4, ¿ya? L, ¿qué valores toma, chicos? Mm, Al ojo, ¿cuánto vale? ¿Mm? Sería 0, 1, 2 y 3. Lo máximo es 1 menos, ¿ya? Si n es igual a 2, L, ¿qué valores toma, muchachos? 0, 1. 0 y 1, ¿de acuerdo? De esa manera. Entonces, esto viene a ser el número cuántico secundario. ¿El número cuántico principal de qué te habla? Principal. Ajá, Mm, mm, del mm, mm, del tamaño del orbital, ¿no? ¿El secundario de qué te habla? De su nivel de energía. De la forma del orbital, ¿ya? Y este número cuántico secundario que tú tienes acá, si toma valores de 0, 1, 2, 3, cada uno de ellos tiene una denominación, SPDF, Sharp, principal, difuso o fundamental. Sharp, principal, difuso o fundamental. O lo puedes recordar por la mnemotecnia sopa de fideo. Así lo puedes recordar. Sopa de fideo. ¿Ya? De esa manera. Entonces, esto es el subnivel del tipo S, subnivel P, subnivel D, subnivel F. ¿Ya? Entonces, cuando a ti te hablen de los subniveles de energía, ¿ya? Estos van a estar muy, muy relacionados con el número cuántico secundario. ¿Ya, muchachos? Entonces, número cuántico principal, ¿de qué te habla? Mm, Número cuántico principal, ¿de qué nos habla? del tamaño de la órbita, creo. Número cuántico principal nos habla del nivel de energía. Ah, Número cuántico secundario, número cuántico principal nos habla de el tamaño del orbital. Número cuántico secundario, ni sus niveles de energía. del subnivel o de la forma del orbital. ¿Ya? Ahora, ¿qué forma puede tomar los orbitales atómicos? Lo vamos a ver a continuación para que te des cuenta. Por ejemplo, aquí la forma es esférica. Acá la forma es dilobular. Date cuenta. Aquí la forma es tetralobular. Hay 4 lóbulos, excepto este de acá. Fíjate que los orbitales tienen diferentes formas, pero todo orbital atómico como máximo, ¿cuántos electrones acepta? 2. 2. No acepta como más que 2 electrones. Un orbital S tiene la forma esférica. Un orbital P, como el de acá, tiene la forma dilobular. Un orbital D tiene la forma tetralobular. ¿Estamos de acuerdo? S, P, D, E. ¿Sí, chicos? Entonces, vayamos nuevamente. Números cuánticos. ¿Cuántos números cuánticos tenemos? 4. Los 3 primeros salen de la ecuación de Schrödinger. El primero, n. ¿De qué te habla? ¿Del? De, El secundario, ¿de qué te habla? mm, De la forma forma de del orbital.
El tercero, ¿de qué me habla? De la orientación del El orbital. giro del electrón, mencionaba. Y el último, el spin, me habla del Giro del electrón. giro del electrón. Entonces, chicos, por favor, con tu lapicito, con tu hoja al costado, escríbelo. Así te vas a lo vas a recordar. Y no vas a estar pensando, ¿qué me dijo el profesor? ¿Ya? Entonces, vayamos nuevamente. Número cuántico principal, ¿de qué te habla? Del tamaño de la órbita. Tamaño del orbital. O sea, n me habla del tamaño del orbital, el principal. El secundario, ¿de qué te habla? El secundario, ¿de qué nos habla, chicos? Un De la secundario. forma del orbital. ¿Ya? El magnético, ¿de qué nos habla? De la orientación del orbital. Y el spin me habla del sentido de giro del electrón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es lo que deben haber ustedes escrito. ¿Ya? Entonces, número cuántico principal, nuevamente, ¿de qué te habla? El tamaño del orbital. Tamaño del orbital. Secundario, ¿de qué te habla? La forma del. De la forma del orbital. El número cuántico magnético, ¿de qué te habla? De la orientación espacial del orbital. ¿Y el spin, de qué te habla? De De el sentido de giro del electrón. ¿De acuerdo? De eso nos habla cada uno de ellos.